Buen día. Teórico 8, características de proteínas. No es un tema tanto realmente de bioinformática, pero dado que esta materia, este curso está dedicado a trabajar en biología computacional con secuencias de proteína, vamos a incluir un poco de características de proteínas. Vamos a mirar algunas cosas que son realmente de bioinformática, como otros ejemplos. Más que nada vamos a buscar motivos y vamos a mirar un poco por ejemplo, predicción de estructuras secundarias, que viene con una técnica que ahora en día está más y más un poco de moda, que son las redes neuronales. ¿Sí? Okay, el deep learning, en realidad este no es deep learning, este es machine learning simple, pero bueno, deep learning es algo que va a ser interesante. Esta clase también sirve para que vamos a entender luego la clase donde vamos a tratar de explicar cómo funciona AlphaFold 2 en el modelado de proteínas. Ok, como siempre, basado en conocimiento de biología, cuáles son los objetivos, vamos a profundizar un poco el conocimiento sobre proteínas y te sirve a entender o conocer los símbolos del aminoácido, pero eso no es algo que tenés que realmente conocer, son cosas más fáciles, pero sí me parece importante que vamos a refrescar un poco cómo funcionan las proteínas, cuáles son las características y cómo lo podemos estudiar. ¿Sí? Cómo lo podemos estudiar en este caso con las herramientas de bioinformática, que vamos a mirar las básicas más importantes. Vamos a entender qué son patrones y dominios, aunque por ejemplo, dominio nos vamos a explicar en más detalle en la clase de genómica. Dominio sí viene de la bioquímica y es nada más que una unidad de plegamiento independiente. Ok, bueno, entonces porque este no es tanto de bioinformática, la bibliografía no es el libro de la Cruzada, pero está NSP Protein, que también está en PDF, creo que está en el Drive, si no está en el aula, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4. Son bastantes páginas, pero se lee re fácil y es un súper buen libro. Y, es muy fácil para entender. Es un libro de texto de bioquímica, pero está como escrito para bioinformáticos. A mí me parece siempre genial este libro. Ok, entonces vamos a seguir. ¿Dónde estamos? Hicimos la secuenciación, identificamos dónde están los genes, ya sabemos más o menos cuál es la función por la identificación por homología, y ahora vamos a caracterizar las proteínas. ¿Por qué? Porque justamente lo que sabemos es más o menos la función, ¿sí? Y hay un montón de aspectos funcionales que no se puede captar en, por ejemplo, la asignación o la anotación funcional que se encuentra, por ejemplo, en este reglón con el mayor en el FACTA. Ok, bueno, ya me tengo que poner por abajo. En la vida, en la ciencia, siempre lo que estamos haciendo es clasificar, ¿sí? Entonces, si vamos a estudiar características de proteínas, también en realidad hacemos una clasificación. O sea, a grosso modo podemos decir que hay dos tipos de características, aunque no es así. Lo hacemos igual. Hay características físico-químicas y hay características que son más biológicas o bioquímicas, donde al final obviamente supongamos que todas estas características son derivadas de las características físico-químicas, pero más que nada por la metodología que vamos a aplicar lo aproximamos como que son características bioquímicas. La distinción entonces viene de la forma de la búsqueda. Bien pragmático. Bueno, como siempre con las clasificaciones nos sirven. Entonces, estas características, ¿sí?, nos ayudan a entender el comportamiento de la proteína. ¿Sí? Así también. Y también ayuda en entender mejor, o entender estructuras o mejorar modelos de estructuras de proteínas. Ok. Bueno, en las características de los aminoácidos, ya lo hablamos un poco, varias veces estaba indicando que similitud en general, si estamos por ejemplo usando la matriz de sustitución, es como un promedio, ¿sí? Entonces, si estamos mirando a los residuos de los aminoácidos en una proteína, en realidad tenés que mirar
cada residuo a su mérito. Cada residuo es diferente. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar una proteína? ¿Solamente mirando a los residuos? No, sí, miramos a los residuos, pero también miramos, ¿sí? Por ejemplo, un péptido. Un péptido, en términos de bioinformática, una subsecuencia. En términos de informática, un string o un substring. ¿Okay? Bueno, puede ser, por ejemplo, un loop, ¿sí? Un loop expreso solvente, una región de desorden intrínseco, o puede ser, por ejemplo, un conjunto de aminoácidos en un patrón. Eso también vamos a ver cómo lo podemos identificar. Pero también puede ser una combinación de AA que no se encuentra en la secuencia primaria, que solamente se puede identificar en el espacio tridimensional. Puede ser entonces la estructura terciaria o cuaternaria. Y el típico, el ejemplo sí, es la triada diara catalítica. Y también lo que se puede estudiar, proteínas en sus características es por dominio. ¿Qué dominios tiene? Bueno, tiene un dominio catalítico y tiene este dominio regulatorio. ¿Sí? Son características de esta proteína con dos dominios. Bueno, entonces, hay varias cosas que se pueden identificar y de aquí la caja de herramientas es enorme. Ok, entonces vamos a mirar a nivel 1, residuo individual, que es casi siempre físico-químico. A nivel 2 es el grupo, péptido, loop, triada. Acá estamos mirando al físico-químico, pero combinado con el plegado. Y nivel 3, dominio o proteína, es realmente miramos más al plegado. Y esa otra vez es una clasificación y es todo con zonas grises. Son modelos antropomórficos que nos pueden ayudar, pero ojo, porque a veces si vos te quedás en esta clase, tenés un sesgo. Bueno, no corre, ahora sí. Ok, búsqueda por características físicas de péptidos. Esta en realidad en general es muy simple. Hay varios, hay algunos que no voy a explicar, por ejemplo el Gravy Index, que es para indicar hidrofobicidad, estas cosas. Lo que voy a hablar son los típicos, el peso molecular, bueno, eso es un cálculo de simple. El PI también, es muy simple. Hidrofobicidad, ese ya está un poco más complicado. Y por ejemplo el péptido señal. El péptido señal puede ser por características físicas, también puede ser en otra forma. Eso es como un entremedio entre los tipos de búsqueda. Vamos a mirar un poco la formación de la estructura secundaria, porque es muy importante. Y este viene de las características de los aminoácidos, aunque no es algo muy claro. ¿Sí? No solamente secundarias, también vamos a mirar, bueno, cuáles son las características que se requiere, por ejemplo, para generar un coil, que es una estructura particular, que está muy importante, muchas veces involucrada en interacciones proteína, y otra que es el leucine zipper, es una estructura super secundaria. Bueno, esas son cosas que también vamos a hacer en el trabajo práctico, peso molecular, PI, ¿sí? Vamos a generar un plot de hidrofobicidad, hidropatía en realidad se llama. Vamos a mirar un péptido señal y vamos a mirar también, la hidrofobicidad implica algo, por ejemplo, sobre el péptido señal, etc. Y un poco sobre modificaciones post-reaccionales, y este es algo que es medio complicado. No difícil, lo tenemos que entender cuál es la fuerza, cuál es el poder que podemos tener. Okay. Una cosa que usamos mucho son los scales. Y son scales, esas son listas donde tenemos los 20 aminoácidos y con los 20 aminoácidos tienen un cierto valor. Acá tenemos 3 de estos scales. El primero es el Kite y Doolittle, que me parece que es el más conocido, que es un scale para indicar la hidrofobicidad. Entonces cada aminoácido tiene un cierto hidrofobicidad. Y en este caso es una escala desde menos hasta más. ¿Sí? Entonces eso significa, si tienes un valor negativo, significa que es hidrofílico. Y si tienes algo positivo, como más que nada, por ejemplo, isoleucina 4.5, es algo muy hidrofóbico, donde alanina ya es como un poco entre medio. También hay un scale, por ejemplo, para alfa hélice. Bueno, acá en Kite Doolittle ves que hay diferencias grandes. En la alfa hélice
no tanto, ¿sí? Están todos más o menos cerca uno. Solo dos que son diferentes. Glicina, ¿sí? Que está acá, y prolina. Bueno, glicina obviamente lo que tiene es que tiene dos protones, entonces el grupo residual es un protón, y de aquí tiene, como decimos, muchos grados de libertad. Y de aquí, bueno, ¿por qué significa que no se meta mucho en el alfa hélice? Bueno, pensarlo, porque tiene otra explicación. ¿Sí? Tiene que ver con qué es un alfa hélice. Bueno, acá hay otro ejemplo, number of codons, es la cantidad de codones que tiene, ¿sí? Arginina 6, la leucina también tiene 6. ¿Sí? Okay. Cada scale tiene su uso. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar con, bueno, ese ya lo miramos un poco, por ejemplo, con este ejercicio donde estamos mirando a las posiciones, no me recuerdo el nombre, test code, ¿sí? Y vamos a generar un hydropathy plot con una ventana deslizante, ¿sí? Una ventana corrediza. Entonces usamos una ventana y pasamos desde la primera posición hasta la última posición. Ojo, pero ¿qué significa acá posición? ¿Sí? La primera posición no puede ser el primer residuo, porque lo que queremos tener acá no es un valor por residuo. Si ya lo tenemos en el scale, lo que nosotros queremos tener es, bueno, donde hay partes de la proteína que son hidrofóbicos y donde hay partes que son hidrofílicos, porque esto nos da varias formas de información para, por ejemplo, estudiar plegado, ¿sí? Entonces no tiene mucho sentido. Entonces usamos un sliding window con un cierto tamaño. Eso significa que, por ejemplo, si tenemos una ventana con tamaño de 15, que calculamos la hidrofobicidad promedio desde 1 a 15, y este corresponde en el plot a posición 8, que está justamente en el medio. Bueno, vamos a hacer un slide, no sé, significa 8, 9, 10, hasta, bueno, n menos, bueno, pensalo, n menos qué, hasta dónde va. Bueno, este tamaño de la ventana no es algo que puedes poner en forma aleatoria. Y porque vos estás buscando alguna característica de una proteína, pero ¿qué característica estás buscando? Y entonces, como usuario, vos tenés que indicar cuál será la ventana que deberías usar. ¿Ok? Bien. Ok, cosas más complejas, target peptide. Bueno, lo que ya sabemos es que en general, bueno, cómo funciona. Entonces, si tenemos un péptido señal, ¿sí? Este péptido tiene que entrar, no en la membrana, pero en un complejo de proteínas que se llama el translocon. Igual el translocon, ¿sí? Es como un túnel, y este túnel adentro está hidrofóbico. De aquí, los péptidos señales deberían tener algo que es hidrofóbico. Entonces, si vos tenés una N terminal que es hidrofóbica, es ya una indicación, bueno, acá quizás tengo un péptido señal. ¿Pero qué es un péptido señal? Péptido señal, si se recuerdan bien de bioquímica, corresponde a transportación al retículo. Hay otros que, por ejemplo, que lo mandan a mitocondria, ¿sí? Es otro target peptides. ¿Sí? Entonces, péptido señal es solamente para el retículo. Y puede ser luego otro lugar, por ejemplo, en la vía de secreción, pero no necesariamente, puede ser que se mantiene en el retículo. Bueno, otra cosa, GPI anchor glicosilfosfatidilinocitina, es una forma para que podamos anclar una proteína o a la pared celular o a la membrana celular. Bueno, esos sitios de identificación donde tenemos que poner este anclaje, ¿sí? Tiene un cierto algunas características físico-químicas y también viene con una búsqueda. Son cosas que vamos a hacer en el trabajo práctico. Estructura secundaria, el scale se puede usar, pero bueno, si se recuerdan bien, en el alfa hélice, por ejemplo, está demostrado, no es algo muy confiable. Entonces vamos a buscar otra cosa. Esta estructura supersecundaria está también basada en características físico-químicas. Vamos a hacer todas esas cosas en el trabajo práctico.
Bueno, entonces existe una gran variedad de características y el truco está en que usar todo tu conocimiento. Entonces tratamos de entender cuál es el concepto, por ejemplo, el target peptide o el péptido señal. No solamente requiere algo hidrofóbico, también requiere otra señal. Entonces hasta acá es la señal y acá lo tenemos que digerir. Bueno, de cualquier forma, trata de entender el concepto del método que vas a usar, como siempre. Y si posible, tratar de usar dos métodos. Y si posible, en o otro concepto o por lo menos otra aproximación. Bien. Seguimos. Entonces, ahora características bioquímicas. Entonces, vienen de las características físico-químicas, pero por la forma de búsqueda lo vamos a hacer diferente. Una región transmembrana, viene sencillamente de cosas físico-químicas, ¿sí? No usamos algo de bioquímica acá, ¿sí? Pero otras cosas sí. Entonces, por ejemplo, si vamos a buscar por un dominio, la unidad de plegado o plegamiento independiente, ¿sí? Eso es algo que no se puede aproximar por características bioquímicas. Y el patrón es lo mismo. ¿Qué es un patrón? Y el dominio ya está definido, el patrón quizás que ya lo definí, no me recuerdo. Es una secuencia primaria entonces, que corresponde a algo funcional. ¿A qué funciona? Bueno, puede ser un sitio catalítico, puede ser un sitio de unión, puede ser de otro sitio conservado. Muchas veces sí, es uno de estos dos, algo con un ligando, ¿sí? Pero otras veces es sencillamente un sitio conservado y no sabemos bien qué hace, o quizás sencillamente hace otra cosa que unir a un ligando. Bueno, ¿cómo vamos a buscar patrones? Bueno, esta en realidad es algo que está bastante... Bueno, puede ser fácil o puede ser muy difícil, depende un poco en el estado o donde estás con tu problema. Primero, bueno, un poco de inglés. En inglés hay dos palabras para motivo. Motive and motive. Y son dos cosas. Acá estamos buscando por motive, a usually recurrent salient thematic element, a dominant idea or central theme. Aquí un patrón que corresponde, por ejemplo, a un sitio catalítico. Pero siempre en una subsecuencia, en secuencia primaria, no en secuencia terciaria. Ese no es un patrón. Ok, desde este punto de vista de bioinformática, entonces corresponde a un elemento con secuencia, que puede ser también ARN, conservado, que normalmente corresponde con alguna función, sinónimo patrón. ¿Y cómo vamos a generar? Bueno, en general la generamos, ¿sí? Si estamos hablando de proteína, usando alineamientos de múltiples secuencias y identificamos algo que está altamente conservado, significa que hay algo funcional, ¿sí? No siempre es necesario tener alto porcentaje de identidad, debería ser algo de conservación a nivel de similitud. En ARN, bueno, ¿qué es lo que nos frena para hacerlo desde un enfoque de biología computacional? Es que bueno, el ARN tiene mucha menos información por residuo, ¿sí? por el alfabeto y por la falta de similitud. Entonces, en general, los patrones, los motivos conocidos de ARN, por ejemplo, un promotor, un elemento regulatorio, viene de experimentos usando protection assays. Pero una vez que lo tenés, lo podés buscar con tu herramienta de bioinformática. Bueno, relacionado a estos motivos y patrones es lo que se llama DNA word o tuple, y es la secuencia de ARN correlacionada con función. Por ejemplo, codon es un 3 tuple y por ejemplo TAT es un 6 tuple. Okay. Bueno, parece fácil, pero más que nada, si estamos hablando de ARN, no está tan fácil. Entonces, acá tenemos un ejemplo, son algunas secuencias, y ahora el problema es que no sabes cuál es el motivo. Y entonces, vos sabés, bueno, todas esas secuencias hacen lo mismo, es un promotor y hace más o menos lo mismo. Entonces, ahora lo que tenés que buscar, bueno, es algo que comparten. Y acá se ve, bueno, parece fácil. Pero no es fácil porque en realidad nunca está tan conservado, ¿sí? Y el problema es
que es la combinación de no ser 100% idéntico y que no se ve dónde. Y entonces, en realidad, si estamos hablando del problema de motivos y patrones, tenemos dos problemas. Una vez que vos sabés el patrón es fácil. Una vez que vos sabés dónde está, también es fácil. Pero a veces no sabés ni una de las dos cosas. ¿Sí? Entonces, identificar motivos novedosos basado en un juego de secuencias de relaciones, esta es una tarea súper difícil. Acá un ejemplo, ese tiene un nombre para indicar cuál es exactamente el problema, ese se llama motivo 15.4. Y entonces acá vamos a buscar por un motivo en estas secuencias. Esa es la realidad, entonces no es agar, ¿sí? Está un poquito más complejo, hay mucho menos conservación. Acá el tamaño debería ser de 15 y hay como 4 mismatches permitidos. Y acá está, bueno, está claro que esta búsqueda está mucho más complicado. ¿Sí? Porque 4 mismatches, ¿con qué? Con el consenso, pero el consenso todavía no lo tenés. El consenso depende de tu juego. ¿Sí? ¿Dónde empezamos? Es difícil. Ok, entonces es difícil, eso también significa, y si tenemos muchas secuencias, que por ejemplo en secuencias de vertebrados, las secuencias regulatorias se pueden encontrar a muy larga distancia, entonces tenés que incluir en tu análisis muchas secuencias. Bueno, entonces el cálculo va a ser súper costoso también, aunque son medio chiquititos, igual va a ser costoso, más que nada por el nivel de mismatch que en general está permitido. Bueno, entonces acá vamos a mirar a otro truco que es 100% correcto, pero tiene un límite. Y entender el límite ya es algo interesante, tiene que ver por ejemplo también con el contenido de información, aunque todavía no lo definimos. Ok, vamos a buscar un motivo. Entonces supongamos que este motivo, ¿sí?, tiene un tamaño de L, Ariana. Eso significa que tenemos 4 hasta por L combinaciones diferentes. Entonces esas son todas las combinaciones que tenés que buscar. Bueno, supongamos que L es igual a 6, eso significa que tenemos unos 4000 combinaciones diferentes. Y no es tanto, entonces acá sí tenés que buscar por 4000 combinaciones, eso es factible. Pero más que nada en general son más largas, ¿sí? Y no sé si son 12, ya tenés que hacer unos 17.000 combinaciones. Bueno, esas son 7.000 búsquedas o 4.000, 7 millones de búsquedas o 4.000 búsquedas, es de, bueno, varias órdenes más grandes. Pero acá tenemos un truco muy simple que se llama prefix and suffix. Y también el tipo de algoritmo se llama divide and conquer. ¿Qué hacemos? Dividimos el coso en 2. ¿Sí? Entonces, L es 12. No vamos a buscar por un motivo de 12. Vamos a buscar por 2 motivos de 6. Eso significa que tenemos 2 multiplicado por 4 hasta L dividido por 2 combinaciones. Es mucho menos, ¿sí? Entonces, en lugar de 17 millones, tenemos 8000. Sí, pero eso significa que vamos a identificar dos cosas que quizás que no son, sí, pero muy pocas veces. Acá tenemos un juego, que es por ejemplo el prefix, los primeros 8, y acá tenemos el suffix, los últimos 8. Y solamente con estas dos se unen, tenemos el completo. Bueno, esta búsqueda es un paso más en el algoritmo, está re simple. Bueno, ¿dónde está el límite? Obviamente no podemos bajar, ¿sí? Podemos bajar de 12 a 6 y quizás de 6 a 3, pero bueno, de 6 a 3, ¿cuál será el problema? Con 3, tenemos 4 por 4 por 4, son unas 100 combinaciones, ¿sí? Entonces en tu secuencia vas a identificar muchas. Entonces hay un equilibrio. Si vamos a bajar más en algún punto, supongamos que L es 1, bueno, L es 1 en realidad no tiene nada de información, ¿sí? Entonces el truco es genial, es muy súper simple, pero tiene su límite, y ese límite depende un poco de tu juego.
No sé, a veces va por atrás. Ok. Bueno, independiente de que tenemos un truco correcto, que no es heurístico, tenemos que pensar un poco en las estrategias porque sí. Existe siempre la fuerza bruta, es sencillamente identificar todo. Puedes usar prefix y suffix, ya ganas un poco de poder computacional, pero igual es mucho. Enumerativo se llama, esos son algoritmos que cubren excesivamente el espacio, bla 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 bla. Bueno, puedes poner tu regla, que no necesariamente es de 100% de conservación, se puede usar por ejemplo en el código UPAC, y la ventaja es que vas a identificar todo. Pero bueno, tenés que entender que más que nada con lo que vos estás indicando como ese está permitido, a veces suele ser un poco restrictivo. Bueno, entonces al lado que es que puede ser muy restrictivo, computacionalmente en general no es algo factible. Entonces lo que tenemos que hacer es poner algunas heurísticas. Y en realidad estamos siempre usando lo mismo, que es expectation maximization, pero puede ser determinístico y puede ser probabilístico. Son muy parecidos, uno tiene que ver con que tiene un modelo probabilístico y otro está mirando al conjunto completo. Como es, vamos a iniciar con una n subsecuencia, vamos a identificar sitios que tienen una probabilidad más alto que la probabilidad background. ¿Cuál es la probabilidad background? El aleatorio, ¿sí? Y esto lo hacen con un weight matrix del modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo que está generando. ¿Cómo funciona? Es difícil. Bueno, funciona también con iteraciones y como ejemplo vamos al meme. Bueno, son las mismas imágenes que están en el libro. Ahora vamos a pasar paso por paso qué hace por ejemplo el Gibbs sampling. Ok, entonces tenemos una cierta cantidad de secuencias y le vamos a alinear en una forma aleatoria. Como acá, ¿ves? Acá en rojo ya está indicado cuál es el patrón, pero bueno, supongamos que no lo sabemos, ¿no? Acá tenemos un alineamiento que es aleatorio. Bueno, ahora vamos a decir, bueno, vamos a mirar a todo el alineamiento salvo el primero. ¿Sí? Y vamos a calcular la probabilidad. Eso significa que vamos a determinar una PSSM, Position Specific Substitution Matrix, pero sin mirar a la secuencia I. ¿Sí? Bueno, luego lo que vamos a hacer es vamos a alinear la secuencia I, en este caso el primero, vamos a alinearlo al PSSM, usando el PSSM al alineamiento múltiple. Bueno, en este caso, obviamente yo elegí un poco, las últimas dos ya están bien alineados. Entonces, acá en este bloque vamos a tener algo de contenido de información. Acá está totalmente aleatorio, acá no. Acá ya hay algo que está un poco conservado. Acá vamos a tener un cierto peso y que de aquí esa secuencia se va a alinear en esta posición. Y ahora esta subsecuencia también está agregando más información. Entonces, bueno, ahora vamos a iterar. ¿Qué significa? Esta secuencia va por acá y vamos a hacer lo mismo con esta secuencia. Tac. Que también vamos a alinear mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que tenemos convergencia, que significa que el alineamiento no mejora más. Bueno, ¿cuál es un poco el problema? El problema puede ser que tenés que empezar con algo donde ya hay, por ejemplo, 2 o 3 secuencias que están bien alineadas. Eso significa que, bueno, todavía puede ser que es bastante costoso. Bueno, ese es expectation maximization. Entonces, vamos a buscando cada vez una mejor, vamos a maximar la probabilidad. Bueno, por ahora no tengo mucho más sobre algoritmos. Luego sí vamos a hablar un poco más de cómo podemos hacer predicciones de estructura secundaria. Ahora quiero mirar un poco a las herramientas que tenemos. Lo puse en inglés porque bueno, lo pueden leer con mucho tiempo.
Seguramente que hay datos en el CBI, pero en general lo que estamos usando son los datos de UniProt, que está ahora en día incorporado en EBI, European Bioinformatics Institute, que tiene adentro también las cosas que antes eran de Suiza. Bueno. Hay XPC, ProCite, Tremble y SwissProt. Son 4 cosas. XPC es un Expert Protein Analysis System. Es una colección, ¿sí?, de herramientas. Y además lo que tiene es que tiene una página no solamente con sus herramientas, también tiene los links hacia herramientas en otros sitios de otros institutos. Ese es uno. Uno que es importante es el ProCite, porque ProCite sí es un sistema que en realidad está combinando dominios con patrones, pero más que nada lo usamos para identificar patrones. Patrones que ya usamos, por ejemplo, en el FIBLAST en la última clase. ¿Sí? Eso se encuentra en ProCite y puedes mandar una secuencia a ProCite y decir, bueno, ¿cuáles son los patrones que tiene esta secuencia? Ok. ¿Qué es SwissProt? Es sin guión, en realidad es UniProt KB/SwissProt. Bueno, es la mejor base de datos de secuencias proteicas que hay. ¿Por qué? Porque está curado. Ojo, no todas las secuencias tienen la misma cantidad. Dentro de SwissProt, aunque no lo ves en los archivos FACTA, también hay un sistema de calidad que tiene 5 niveles. Y los 2 mejores niveles, el mejor es que tiene evidencia bioquímica, y el segundo, que también es muy confiable, que tiene información confiable a nivel de transcripto. Y 3, 4 y 5 son otros niveles. La mayoría tiene 1 o 2. Bueno, ¿qué entonces es Tremble? Bueno, entonces ya sabemos que NCBI tiene un nodo redundante. Bueno, el nodo redundante en realidad corresponde a SwissProt y Tremble. Y en ese sentido, lo que tiene EBI y lo que tiene NCBI son espejos. Aquí también puedes usar la base de datos SwissProt en NCBI. Pero bueno, algunas cosas tienen un poco diferentes, ¿sí? EBI y NCBI, pero en general son espejos. Ok, entonces ProCite es un método para definir la función de proteínas no caracterizadas, y que va un poco de más que el BLAST. BLAST sencillamente dice, bueno, esos son homólogos. ProCite da un poco más que nada que no hay un patrón. Consiste en una base de datos de sitios y patrones biológicamente significativos, formulados en una forma que permite la identificación para herramientas computacionales. Ya lo aplicamos en el FIBLAST. Lo que no creo es que no miramos al syntax. Syntax tiene varias reglas. Estos 3 yo nunca lo usé. Se puede, pero yo nunca lo usé. Esta sí, 1, 2 y 3. Standard UPAC One Letter Code. Con X, cualquiera. Ambigüedades, nos estamos permitiendo alguna similitud, lo ponemos en square brackets, que no es la mejor fuente para mostrarlo, y por ejemplo, si tienes aspartato o también puede ser glutamato, es D y E entre square brackets. También hay curly brackets. Cuando vos decís, no, entonces, significa entre estas dos, A y M, cualquiera, pero no A y tampoco M. Ese es más común, pero también puede ser. Element repetition is indicated by following that element with the number in parentheses. Bueno, acá sirve un ejemplo, aunque está bien definido, sirve un ejemplo. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá, con algunos colores. Acá tenemos AC entre square brackets, significa alanina o cisteína. Luego tenemos X, ¿qué era X? Cualquiera, any. Acá tenemos en naranja valina, valina. Entonces, sí o sí valina. Y acá tenemos X4. ¿Qué significa? Bueno, que son 4 veces X. ¿Sí? Bueno, y luego ED entre curly brackets significa cualquiera, pero no glutamato, tampoco aspartato. Bueno, se puede ampliar un poco en esta forma. Y acá tenemos X01. Eso significa que puede ser ni 1 o puede ser 1. También puede ser, por ejemplo, X24. Eso significa que son entre 2 y 4 cualquiera. ¿Ok? Bueno,
acá hay dos ejemplos más, fijen con tranquilidad, pero es bastante straightforward. Bueno, ¿cuál es el problema de este tipo de búsqueda? El problema de este tipo de búsqueda es su significancia estadística. Acá tenemos un patrón que corresponde de CAMP Dependent Phosphorylation, y aparentemente este tipo de fosforilación, que pasa seguramente a la serina o selenina, depende de la posición 1, una arginina o lisina, otra, cualquiera, y el residuo que realmente se fosforila. Bueno, si vas a identificar un hit, si vas a identificar esta incidencia en tu secuencia, la pregunta es ¿qué significa este? ¿Significa que es un sitio de CAMP Dependent Phosphorylation? No, significa que podría ser. Y lo que podemos aplicar acá es un poco de probabilidad bien simple. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que vamos a encontrar este patrón en una secuencia totalmente aleatoria? Y lo hacemos simple. Entonces, supongamos que todos los aminoácidos tienen la misma incidencia, que es incorrecto, pero no es muy importante porque no va a cambiar mucho. Bueno, eso significa, acá tenemos R o K, tenemos 2 de los 20, 2 sobre 20, X cualquiera, 1, S o T, 2 sobre 20. Y entonces eso significa 1%, un 1%, vamos a identificar este con 1% de posibilidad. Y lo que también es importante es el tamaño de la proteína. Y entonces si vos traes una proteína muy larga, la probabilidad es mucho más alta que lo vas a encontrar. Entonces este 1% en realidad es por sitio de 3. Bueno, para ustedes, para responder, obviamente el tamaño de la secuencia afecta. Tenemos que multiplicar por, bueno, acá hay 3 opciones. Voy a poner la pregunta, lo tengo que hacer todavía, pero lo voy a hacer a la tarde. ¿Qué tenemos que responder acá? Tenemos que multiplicar este por o a n menos n menos 1, o por n o por n menos n, donde n mayúscula es tamaño de la secuencia y n es el tamaño de la subsecuencia. No es muy importante porque la diferencia es mínimo, pero quiero que entiendan qué estamos haciendo y cómo funcionan las ventanas deslizantes. Ok, bueno, no sé si n mayúscula es 402, tenemos 4 instancias por efectos al azar, ¿sí? Abajo la suposición que los aminoácidos ocurren a un 5% cada uno, que es la simplificación que aplicamos. Ok, ahora vamos a otro. Ese es el patrón que corresponde al C4 zinc finger. Bueno, acá sí está claro, sin hacer el cálculo, que acá tenemos una especificidad mucho más alta porque la probabilidad de identificar un patrón tan complejo es mucho menor. Entonces, bueno, ahora podemos realmente hacer la pregunta sensible, preciso, específico. Y eso es también lo que podemos hacer. Si tenemos mucho conocimiento bioquímico de varias proteínas, es, bueno, calcularlo empíricamente. Y sabemos de este patrón que no hay falsos negativos, que tampoco hay falsos positivos. Entonces tenemos un recall de 100%. TP dividido por TP más Fn es 1. ¿Por qué? Porque Fn es 0. FP es 0. Bueno, piensen ustedes un poco qué pasa con la especificidad para que vamos a entender un poco la relación entre precisión y especificidad, porque hay alguna relación. Bien, ok. Acá, a ver dónde estamos. Sí, estamos en diapo 22. Estamos más o menos en la mitad. Entonces, acá voy a terminar la primera parte y luego voy a grabar la segunda parte de clase 8, características de proteínas.